Mi familia no notó que me había mudado a otro estado hasta que necesitaron dinero. Mi madre, Carol, me envió la factura de la boda de $20,000 de mi hermana Tiffany y escribió: «Esto es lo que hacen las buenas hijas». Yo respondí con una sola frase. Esa noche, mi teléfono no dejó de sonar. Mi nombre es Eleanor Hayes. Tengo 34 años. El martes pasado, mi madre, Carol, me reenvió la factura de la boda de $20,000 de mi hermana Tiffany y escribió: «Esto es lo que hacen las buenas hijas. Deja de actuar como si no le debieras nada a esta familia». Ella no preguntó dónde vivía yo. Ella no sabía que me había mudado a 380 millas de distancia hace 4 años. Y definitivamente no sabía que durante los últimos 2 años, yo había sido la única persona que enviaba silenciosamente $800 cada mes para cuidar a nuestro padre, Robert, después de su derrame cerebral. Me quedé mirando su mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí con una sola frase. Para la medianoche, el teléfono no dejaba de sonar. 11 llamadas, 9 mensajes de texto. Parientes que no me habían hablado en años. Ni una sola disculpa, solo exigencias. Lo que no se dieron cuenta fue que mi única frase no solo lo rechazaba. Puso en marcha algo que ya no podían contener. Fui criada para ser útil. Creciendo en Columbus, Ohio, había 2 tipos de hijos en nuestra casa, y mi madre, Carol, nunca pretendió lo contrario. Tiffany era a quien protegías. Yo era en quien confiabas. Ella era 5 años menor y desde el momento en que pudo hablar, obtuvo la versión más suave de todo. La rebanada más grande, el beneficio de la duda, las fiestas de cumpleaños con los ponis alquilados. Yo obtuve responsabilidades y el orgullo tranquilo y constante de ser llamada madura para mi edad. Quiero ser justa con esto porque la amargura es una forma perezosa de contar una historia. Mi infancia no fue cruel. Hubo días buenos, días ordinarios. El olor del café de mi madre por la mañana y mi padre, Robert, tarareando desafinado en el garaje. Pero había una forma en nuestra familia, un plano de asientos invisible. Y yo siempre tuve el mismo asiento, el más cercano a la cocina, el que se levantaba para ayudar. Mi madre tenía una frase para ello. Apoyaba su mano en mi hombro, cálida y segura, y decía: «Tú eres la fuerte, cariño. La fuerte carga». La primera vez que lo dijo, me sentí elegida. Todavía no entendía que ser la fuerte no era un cumplido. Era una descripción de trabajo. Recibí mi primera factura real cuando tenía 23 años. Acababa de terminar la escuela de enfermería. Mis primeros sueldos apenas cubrían mi propio alquiler. Cuando mi madre, Carol, llamó por la matrícula de Tiffany. Había una brecha, dijo. Unos pocos miles que la ayuda financiera no cubría. Tiffany todavía se estaba encontrando a sí misma, todavía descubriendo su camino. Y sería una pena descarrilarla por dinero. «Ahora tienes un trabajo, Elle», dijo mi madre, como si eso lo resolviera. Escribí un cheque por $6,000. Recuerdo que la tinta aún estaba fresca cuando lo entregué, y mi madre lo guardó sin apenas mirarlo. La forma en que aceptas algo que siempre ibas a obtener, nunca lo mencionó de nuevo. Ni un gracias, ni un reembolso, nada. Simplemente se disolvió en la familia como siempre lo hizo mi ayuda, como el agua en tierra seca. Esa fue la primera factura. No sería la última. Hubo otras más pequeñas después de eso. Tantas que dejé de contarlas. El invierno en que el coche familiar se averió, yo cubrí la reparación mientras Tiffany pasaba ese mismo mes de viaje a Florida con amigos, y nadie pareció notar la aritmética. Cuando la lápida de mi abuela necesitó ser pagada, las llamadas me llegaron a mí. Cuando un baby shower de una prima necesitó ser organizado, de alguna manera era mi tarjeta la que estaba archivada. Cada vez la solicitud llegaba envuelta en el mismo lenguaje suave. Eres tan responsable. Eres la única en quien podemos confiar. Eres la fuerte. Y cada vez confundí el halago con amor. Recuerdo un día de acción de gracias en particular. Había pagado silenciosamente la reparación del horno 2 días antes para que la casa estuviera cálida para la festividad. Y le había pedido a mi madre que no lo mencionara.
En la cena, ella se puso de pie y brindó un poco, y agradeció a Tiffany por traer los pasteles. Agradeció a mi padre, Robert, por cortar el pavo. Agradeció a los primos por conducir. Nunca mencionó el horno o el hecho de que el calor en el que estábamos sentados tenía un nombre y un recibo. Me senté allí en el calor que había pagado y entendí que mis contribuciones estaban diseñadas para ser invisibles. Ese era el objetivo. Un regalo es reconocido. Un deber simplemente se espera. Mi padre, Robert, observaba todo esto desde los márgenes. No era un luchador. Dejó que mi madre, Carol, manejara, mantuvo la paz, desapareció en su trabajo y sus crucigramas. Pero de vez en cuando, me veía. Una vez, después de una cena familiar particularmente unilateral, me deslizó un billete de $20 doblado en el bolsillo de mi abrigo junto a la puerta. No le digas a tu madre, dijo y me apretó el brazo. No se trataba del dinero. $20 no cambiaban nada, pero él había notado que yo había cargado con toda la noche, y esta era su pequeña forma secreta de decirlo. Guardé ese billete de $20 doblado en mi cartera durante años. Él no era ruidoso, pero me veía. Lo olvidaría por un tiempo en los años que siguieron, y luego lo recordaría en el peor momento posible. Durante mucho tiempo, me conté una historia sobre todo esto. Me dije que si solo cargaba lo suficiente, daba lo suficiente, me presentaba lo suficiente, un día la balanza se inclinaría. Un día me verían no como la fuerte, sino como una hija. Lo creí de la misma manera que crees cosas en las que no puedes permitirte dejar de creer. El año en que esa creencia finalmente se rompió, yo tenía 30 años. Era el invierno antes de irme. Estaba exhausta de una manera que aún no tenía palabras. Una relación larga había terminado mal y estaba agotada en un trabajo que me quitaba todo y me devolvía muy poco. Por una vez en mi vida, yo era la que necesitaba algo. Conduje a casa para las vacaciones, esperando sin admitirlo, incluso a mí misma, que esta vez mi familia pudiera sostenerme. Le dije a mi madre, Carol, que no estaba bien. Dije las palabras en voz alta, sentada en la mesa de su cocina con una taza de café que se enfriaba entre mis manos. Fue lo más honesto y vulnerable que le había dicho en años. Ella no perdió el ritmo. Hablaremos de eso después del depósito de la boda, dijo. Todavía no había boda. Tiffany ni siquiera estaba comprometida. Pero había un novio y una visión y una suposición constante en esa casa de que algún día habría una hermosa boda y que yo ayudaría a pagarla. Mi propio colapso ni siquiera pudo mantenerse por 30 segundos antes de ser redirigido hacia el futuro de Tiffany. Ese fue el momento en que la puerta dentro de mí se cerró silenciosamente. No la cerré de golpe. No anuncié nada. Algo en mí simplemente se quedó quieto y claro. En las semanas siguientes, cuando llegó la presión, y llegó, llamadas telefónicas sobre Tiffany, insinuaciones sobre lo que haría una buena hermana, finalmente entendí lo que había pasado toda mi vida sin permitirme entender. Ellos no me querían a mí. Querían lo que yo hacía. Así que, dejé de esperar a ser vista y comencé a hacer un plan. Tomé un puesto de enfermería en un hospital en Nashville, Tennessee, a 380 millas de distancia. Lo suficientemente lejos como para que nadie pudiera pedirme que me pasara por allí. No hice un discurso al respecto. No envié un anuncio. Empaqué mi vida en cajas de cartón en un apartamento alquilado. Y una mañana gris de primavera, conduje hacia el sur. Mi madre, Carol, me envió 2 mensajes de texto durante la mudanza. Ninguno de los mensajes preguntaba a dónde iba. El primero preguntaba si podía enviar algo para la factura de la electricidad. El segundo preguntaba lo mismo 3 días después, con una redacción ligeramente diferente. Ella enviaba mensajes de texto sobre la factura. Nunca me enviaba mensajes de texto sobre mí. Crucé la línea estatal al anochecer y el cartel decía, «Bienvenido a Tennessee». Y sentí algo en mi pecho que no había sentido en años. No exactamente felicidad, más bien el alivio específico de dejar una carga que había estado llevando tanto tiempo que había olvidado que no era parte de mi cuerpo. El día de la mudanza llegó y se fue. Nadie preguntó mi nueva dirección. Nashville no me recibió con una alfombra roja. Así no es como funcionan las nuevas vidas.
Lo que sea que te digan los montajes. Los primeros meses fueron difíciles de pequeñas maneras agotadoras. No conocía a nadie. Me perdí conduciendo al trabajo. Cené de pie en el mostrador de mi cocina más noches de las que quiero admitir. Y el trabajo en sí era diferente y más difícil de lo que esperaba porque me había trasladado de cuidados intensivos a cuidados paliativos. En la UCI, luchas. Tienes máquinas y protocolos y la posibilidad de salvar una vida. En cuidados paliativos, no hay nada de eso. No puedes arreglar nada. Solo puedes estar presente. Te sientas con personas al final de sus vidas, y haces el final más suave, y luego los dejas ir. Resultó que era buena en eso, mejor de lo que nunca había sido en la lucha. Había una jefa de enfermeras en mi piso llamada Sharon Williams, una mujer de unos 50 y tantos años con gafas de lectura que siempre estaban subidas en su cabello gris y nunca en su cara. Me observó durante unas 2 semanas antes de decir algo. Yo hacía lo que siempre hacía, llegaba temprano, me quedaba tarde, me ofrecía para los turnos que nadie quería, tratando de hacerme indispensable antes de que alguien pudiera decidir que no lo era. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, me encontró reorganizando un armario de suministros que no necesitaba ser reorganizado. Me entregó una taza de café y se apoyó en el marco de la puerta. No tienes que ganarte tu lugar en mi piso, dijo. Ya tienes uno. Me reí. Dije algo sobre que me gustaba mantenerme ocupada. Ella solo me miró de la manera en que miras a alguien cuyas costumbres ya reconoces y lo dejó pasar. No lloré en el trabajo. Tenía una regla al respecto. Pero esa noche en mi coche en el estacionamiento, sí lo hice porque nadie me había dicho nunca que mi lugar no era condicional. En 30 años, nadie había sugerido que simplemente podía estar en algún lugar sin un cheque en la mano, sin cargar con la sala. Mejoré lentamente. Esa es la versión honesta. Cometí errores y los corregí. Aprendí los ritmos del piso. Me volví más rápida, más tranquila, más segura de mis manos. Hubo una noche, al principio, que considero la noche en que realmente me convertí en enfermera de cuidados paliativos en lugar de una enfermera de UCI que fingía. Un paciente mío, un anciano llamado Arthur con pocos días de vida, seguía intentando quitarse el oxígeno. La enfermera de la noche anterior lo había anotado como agitación y quería sedarlo. Pero me senté con él durante 20 minutos y lo observé y me di cuenta de que no estaba agitado. Tenía calor y la mascarilla lo empeoraba y no podía encontrar las palabras para decirlo. Así que le puse un sistema de enfriamiento, abrí la ventana, y se calmó como un niño. Fue algo pequeño. No le salvó la vida. Nada le iba a salvar la vida. Pero lo había visto cuando lo más fácil era callarlo. Y algo en mí entendió que este era el trabajo para el que estaba hecha. Un trabajo donde ser atenta importaba más que ser útil. Unas semanas después, Sharon me puso a cargo de orientar a una nueva enfermera. A mí, la persona que había pasado 30 años segura de que su lugar tenía que ser comprado. Me entregó la responsabilidad como si fuera obvio, como si, por supuesto, pudiera asumirla. Y por primera vez en mi vida, ser de confianza no se sintió como una trampa. Se sintió como confianza. Recuerdo conducir a casa esa mañana y darme cuenta casi de repente de que ahora tenía una opción. Podía quedarme hasta tarde o podía irme a casa. Podía contestar una llamada o dejarla sonar. Mi tiempo era mío. Nadie en esta ciudad tenía un derecho sobre él. Y empecé a construir lo que nunca había tenido. Una vida que me pertenecía. Hubo un paciente ese primer año en el que todavía pienso. David Miller, de 78 años, cáncer de pulmón, tan agudo como un alfiler hasta casi el final. Su hija, Sara, estaba allí todos los días. Conducía después de su propio trabajo, se sentaba en una silla plegable junto a su cama y le tomaba la mano mientras él dormitaba. Aprendió los nombres de todas las enfermeras. Aprendió el mío primero. Una tarde, cuando la habitación estaba llena de familiares, Sara me presentó a un primo que había venido en avión. Me puso la mano en el brazo y dijo, ella es ella. Es la que ha estado aquí todas las noches. La que ha estado aquí todas las noches.
Algo en esa frase se me atascó en la garganta y tuve que salir al pasillo por un minuto porque estaba viendo a una familia hacer lo que se supone que deben hacer las familias. Presentarse. Sentarse en la silla incómoda. Estar allí al final. No porque alguien les debiera, sino porque lo amaban. Y eso era lo que hacía el amor. Viéndolos, entendí algo que aún no podía expresar con palabras. Entendí exactamente lo que mi padre, Robert, nunca había tenido. Y entendí con una claridad fría exactamente lo que yo era para mi propia familia, no la hija en la silla, el recurso al otro lado de un teléfono. Al final de ese primer año, mi vida en Nashville era real. Tenía mi propio apartamento pequeño, limpio y tranquilo con una foto de mis compañeros de trabajo pegada en el refrigerador. Ganaba unos $88,000 al año. Suficiente para estar estable, nunca para ser rica. Llevaba un cordón de hospital todos los días que decía EISRN. Y se sentía como la primera credencial que me había ganado. Nadie en casa sabía un solo detalle de ello. Ni el apartamento, ni el trabajo que amaba, ni la mujer en la que me estaba convirtiendo. No lo sabían porque nunca preguntaron y yo había dejado de ofrecerlo. Y luego, en la primavera de hace 2 años, sonó el teléfono con la única llamada que no pude ignorar. Era mi madre, Carol. Mi padre, Robert, había sufrido un derrame cerebral. Estuve en un avión a la mañana siguiente. Columbus está a apenas 1 hora en avión desde Nashville, y hice el vuelo en una neblina, repasando todo lo que sabía como enfermera y tratando de no pensar en él como mi padre, porque esa era la única manera en que podía funcionar. Estaba vivo. Esa fue la primera misericordia. Pero el derrame le había afectado el lado derecho de su cuerpo y una buena parte de su habla. Cuando llegué al hospital, estaba apoyado en la cama, más pequeño de lo que recordaba, su boca moviéndose alrededor de palabras que no salían. Me reconoció, sus ojos encontraron los míos y se aferraron, y levantó su mano buena unos centímetros de la manta, y la sostuve, y ninguno de los dos necesitaba las palabras que no podía decir. Mi madre, Carol, me recibió en la puerta de su habitación con una lista, no con un abrazo. La tenía escrita en una hoja de papel amarillo doblada 2 veces. Medicamentos, modificaciones en el hogar, una ayuda a tiempo parcial para cubrir las horas que Medicare no cubriría, copagos, suministros. Me la leyó antes de que me hubiera quitado el abrigo. Y en algún momento de la lectura, sin que ninguna de las dos lo dijera en voz alta, se entendió que yo ayudaría, que enviaría dinero, que la fuerte cargaría con esto también. No discutí. Por supuesto, no discutí. Era mi padre. Cualquiera que fuera la historia entre esa casa y yo, él estaba acostado en esa cama, incapaz de levantar un tenedor, y no había ninguna versión de mí que se negara. Cuando volví a Nashville, había acordado enviar $800 al mes. Lo configuré a través de Zelle para que fuera automático, para no perdérmelo nunca, para que mi padre nunca se quedara sin ello. Cada transferencia tenía el mismo memo adjunto porque soy enfermera y documento, pero también porque quería que el dinero significara para lo que era. Papá, medicamentos más ayuda. ¿Te quiero? Lo envié en primavera y de nuevo el mes siguiente y el mes después, y no me perdí ni uno solo. Nunca le pedí a mi madre un recibo. Nunca revisé dónde aterrizó. Él era mi padre. Ella era su esposa y confiaba en que el dinero que etiquetaba para su cuidado se destinaba a su cuidado. Debería haberme preguntado por qué ella nunca me ofreció un recibo. Debería haberme preguntado muchas cosas. De vez en cuando, además de los 800, mi madre me pedía más, unos cientos extra para la nueva receta, un suministro especial, una factura inesperada. Y cada vez había la misma extraña instrucción incluida en la solicitud. Necesito 300 extra. Nueva receta de papá. No se lo digas. Se preocupará. No se lo digas. Lo leí como ternura. Una esposa protegiendo a su frágil marido del estrés de los números. Envié el dinero y no pensé en ello. 2 años pasaron así. $800 al mes de mi cuenta a la suya para él. Lo visité cuando pude, 2 veces, ambas breves, volando de ida y vuelta, quedándome en un hotel porque era más sencillo, nunca discutiendo mi vida en Nashville porque nadie preguntó, y hacía tiempo que había dejado de ofrecerme. En la segunda visita,
Algo llamó mi atención, y lo dejé pasar. Y he pensado en eso 100 veces desde entonces. La casa se veía bien, mejor que bien. Había un refrigerador nuevo, de los grandes con la pantalla en la puerta. Había una SUV alquilada en la entrada que no había estado antes. Tiffany me mostró un armario de ropa nueva con las etiquetas puestas y habló de un fin de semana de chicas en Scottsdale y una pequeña voz cansada en mi cabeza dijo, para personas que apenas pueden cubrir la ayuda de papá, hay muchas cosas nuevas aquí. Pero yo estaba exhausta y era una enfermera que había volado sin dormir. Y hice lo que me había entrenado para hacer toda mi vida. Decidí que no era asunto mío. Decidí confiar. Me dije a mí misma que mi madre estaba administrando, que había encontrado ofertas, que no era mi lugar auditar a una esposa afligida. Envié los 800 de nuevo al mes siguiente. Y al mes siguiente, mi madre sabía vagamente que me había mudado por trabajo. Nunca registró dónde. En su mente, yo seguía en algún lugar fuera de escena, aún al alcance, aún la fuerte que vendría cuando la llamaran. Luego, a principios de abril, mi prima Jessica me agregó de nuevo al chat grupal familiar. Jessica es unos años menor que yo, por parte de mi madre, y una de las pocas parientes que siempre pareció realmente quererme en lugar de lo que yo podía hacer. La boda de Tiffany se acercaba y el chat se había convertido en un centro de mando de la boda. Y Jessica, que es amable y no piensa en términos políticos, simplemente notó que faltaba y me agregó de nuevo. No me anuncié. Simplemente empecé a observar. La mayor parte era el ruido ordinario de la boda, esquemas de color, debates sobre los asientos, 100 fotos de centros de mesa. Pero luego, una tarde, mi madre, Carol, publicó un mensaje para tranquilizar a los parientes que se habían quejado del costo. No se estresen por el lugar, todos. Todo está cubierto. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Todo está cubierto. Sentí el primer frío punzante de algo que aún no podía nombrar porque sabía, sin saber cómo lo sabía, que yo era la que había estado cubriéndolo. Simplemente aún no entendía la forma de ello. La boda, resultó, había crecido hasta convertirse en algo enorme. Lo reconstruí a partir del chat grupal en los días siguientes. Tiffany y su prometido, Mark, habían reservado un lugar fuera de la ciudad llamado Maple Hollow. El tipo de lugar con luces de cuerda y un granero que cuesta más de lo que un granero tiene derecho a costar. Había una cena plateada para 140 invitados. Había una banda en vivo. Había un vestido con un precio que me hizo dejar el teléfono. Tiffany siempre había sabido exactamente lo que quería, y nunca le habían dicho que no. En un mensaje, cuando una pariente sugirió suavemente una ceremonia más pequeña para ahorrar dinero, mi hermana respondió, es una vez en la vida. No voy a hacer una boda en el patio trasero como algunas personas. No sé a quién se refería con algunas personas. Quizás a nadie. Quizás a todos los que alguna vez se habían conformado con menos de lo que ella sentía que tenía derecho. De cualquier manera, los números seguían subiendo y en algún lugar del chat grupal, vi una captura de pantalla de un recibo de depósito. $9,800 ya pagados para reservar la fecha. Alguien ya había puesto casi $10,000. Todavía no sabía que ese alguien era yo. Lo que sí sabía, viendo el chat pasar, era cuán casualmente se usaba mi nombre en una habitación en la que no estaba. Una tía abuela preguntó en el grupo cómo se estaba manejando una boda tan lujosa. Mi madre, Carol, respondió que las chicas están ayudando y una prima agregó un pequeño corazón. Y alguien más escribió, ella lo está haciendo también allí abajo. Seguro que es de gran ayuda. Allí abajo, como si supieran dónde era, como si alguna vez hubieran preguntado. Los observé construir una versión de mí a partir de la nada. La hermana exitosa, la generosa, la que, por supuesto, cubriría lo que quedara. Y sentí el extraño vértigo de ser discutida como un personaje en la historia de otra persona, un personaje escrito para ser confiable, silencioso y pagador. Luego Jessica me envió un mensaje privado. Para que sepas, escribió, tu madre les ha estado diciendo a todos que tú cubres el resto como si ya estuviera decidido. Pensé que deberías escucharlo de mí. Nadie me había preguntado. Simplemente me habían anunciado. En alguna conversación familiar de la que no era parte, frente a tías,
primos y futuros suegros. Mi madre me había asignado el papel que había interpretado toda mi vida. La fuerte, la buena hija, la que carga. Y ni siquiera había estado en la habitación para negarme. Me quedé con eso durante 2 días. Y luego, el martes pasado a las 9:14 de la noche, llegó la factura. Mi madre la reenvió directamente al chat grupal familiar donde todos podían ver una factura de Maple Hollow. Saldo adeudado $20,000. El nombre de mi hermana, Tiffany, en la parte superior y debajo, el mensaje de mi madre, Carol, escrito para una audiencia de 30 parientes. Saldo adeudado $20,000. Esto es lo que hacen las buenas hijas. Deja de actuar como si no le debieras nada a esta familia. Mi nombre no aparecía en esa factura. Ni como firmante. Ni como aval. Ni como contacto. Mi madre nunca me había puesto en un solo contrato porque nunca lo había necesitado. Me había comprometido 1000 veces sin un bolígrafo usando la única firma que alguna vez había importado en nuestra familia, la suposición de que yo pagaría. Y luego, 1 minuto después, un mensaje más. Destinado a sonar casual, servicial, el tipo de cosas que le dices a alguien que vive cerca. Solo deja el cheque este fin de semana. Estás aquí mismo. Aquí mismo. Leí esas 2 palabras varias veces. Estaba a 380 millas de distancia en un apartamento que ella nunca había visto, en una ciudad que ella no podría haber nombrado, viviendo una vida sobre la que ella nunca había hecho una sola pregunta. Y en su mente, yo todavía estaba allí mismo, todavía a la vuelta de la esquina, todavía la fuerte, esperando que me dijeran lo que debía. Miré esa factura durante mucho tiempo. $20,000, el tamaño exacto de una factura que estaban seguros de que pagaría por una boda en la que no me habían consultado para una hermana que no haría una boda en el patio trasero como algunas personas. Luego escribí una frase y la envié al chat donde todos podían verla. Ya envío dinero todos los meses. Pregúntale a mamá dónde va realmente. 9 palabras. No adjunté una captura de pantalla. No listé un solo total. No acusé a nadie de nada. Simplemente puse un hecho simple en medio de la habitación y junto a él, una pregunta. El chat grupal se quedó en silencio durante 4 minutos. Vi aparecer las pequeñas marcas de lectura una tras otra y luego nada. Ni fotos de boda, ni centros de mesa, solo silencio. 30 personas leyendo las mismas 9 palabras al mismo tiempo y ninguna de ellas sabiendo qué decir. Luego, detonó. Tiffany llamó primero. La dejé ir al buzón de voz, luego descolgué cuando volvió a llamar porque quería escucharlo. ¿Por qué dijiste eso delante de todos?, exigió. Su voz era aguda y rápida. ¿Qué dinero? ¿De qué estás hablando? Aquí está lo de mi hermana. Ella preguntó, ¿qué dinero? Como alguien que ya sabía la respuesta y rezaba para que yo no la dijera en voz alta. Había pasado toda mi vida leyendo las pequeñas señales en esa familia y lo escuché claramente. Ella no estaba confundida. Estaba asustada. Pregúntale a mamá, dije y colgué. Mi madre, Carol, llamó 8 minutos después. Su voz no tenía el pánico de Tiffany. Era baja, fría y controlada, la voz que usaba cuando la situación se le había escapado y necesitaba recuperarla. Borra ese mensaje, dijo. Ahora mismo, estás avergonzando a esta familia delante de todos. No preguntó qué quería decir. No preguntó a dónde fue el dinero. No hizo ni una sola pregunta sobre el hecho que acababa de poner sobre la mesa. De todo lo que sucedió esa noche, esa es la parte a la que sigo volviendo. Una persona inocente se habría confundido. Mi madre no estaba confundida. Solo quería que se eliminara la evidencia. No, dije, y fue el no más tranquilo que jamás había dicho en mi vida. Después de eso, el teléfono simplemente no paró. Llamaron tías. Llamaron primos con los que no había hablado en años. Un tío abuelo que apenas podía recordar dejó un mensaje de voz diciéndome que estaba destrozando a la familia antes de una boda. Mi madre había pasado días construyendo una historia sobre mí, y los parientes llamaban para reforzarla.
La hija desagradecida, la que haría que la boda de su propia hermana se desmoronara por orgullo. Mi tía Susan también llamó. Es la hermana mayor de mi madre. Y a ella le importa una cosa por encima de todas las demás, que es cómo se ve la familia desde fuera. Lo que sea esto, ella, dijo, manéjalo en privado. No en el chat grupal. No antes de la despedida. La despedida. Ahí estaba. La despedida de solteros de Tiffany se acercaba. Una grande y mixta que Susan organizaba en su casa. Y el miedo de la familia ya se estaba cristalizando en torno a ello. No en torno a la verdad, sino en torno a la imagen. Miré mi teléfono cuando finalmente se quedó en silencio alrededor de la medianoche. 11 llamadas, 9 mensajes de texto. Ni una sola de ellas comenzó con "lo siento". Ni una sola de ellas comenzó con "¿estás bien?". Ni una sola de ellas comenzó con una sola pregunta sobre dónde había ido el dinero de su padre, solo exigencias. Esa noche, después de que el teléfono se cayó, abrí una carpeta en mi teléfono que había estado guardando durante 2 años sin mirar realmente el conjunto. Cada transferencia de Celle, cada $800, cada memo que decía lo mismo: papá, medicamentos más ayuda. Te quiero. Desplacé hasta la primera en la primavera de hace 2 años y luego hice la aritmética que nunca me había sentado a hacer. $19,200. 24 meses, $800 cada uno. $19,200 enviados de mi cuenta a la de mi madre, etiquetados para el cuidado de mi padre. Casi el tamaño exacto de la factura que acababa de entregarme. Me senté en el suelo de mi cocina con la espalda contra los gabinetes y entendí que ya había pagado esta boda. Una vez, en silencio durante 2 años, en incrementos de $800, creyendo que cada dólar mantenía cómodo a mi padre. La realización no llegó como un rayo. Llegó como agua fría subiendo lentamente alrededor de mis tobillos. A la mañana siguiente, Jessica confirmó el resto. Me llamó antes de su turno, su voz cuidadosa. La voz de alguien que ha decidido decir la verdad aunque le cueste algo. Tengo que decirte algo y es malo, dijo. Cuando la tía Laura pagó el depósito del lugar, me dijo de dónde venía. Lo llamó, el fondo de papá. Dijo, y cito, tenemos el fondo de papá para el depósito. Jessica hizo una pausa. Ella, el fondo de tu papá. No hay otro fondo. Eres tú, el fondo de papá. Así me llamaban cuando yo no estaba en la habitación. Ni una hija, ni siquiera un nombre, un fondo. El depósito que reservó Maple Hollow, los $9,800 que reservaron el día único en la vida de mi hermana, habían salido del dinero que yo había enviado para la ayuda de mi padre, sus medicamentos, su comodidad. Habían tomado el dinero destinado a suavizar el peor año de su vida y lo habían usado para reservar un granero con luces de cuerda. Pero lo siguiente que Jessica me dijo fue lo que me detuvo por completo la respiración. Hay algo más, dijo. La ayuda. Cuando ella está allí, tu padre sigue disculpándose con ella. Le dice que lamenta costarles tanto a todos. Cree que es una carga, ella. No tiene idea de que has estado pagando nada. Tu madre nunca se lo dijo. Mi padre, Robert, había estado acostado en esa cama durante 2 años disculpándose con una extraña por una deuda que no existía porque la deuda estaba siendo pagada en su totalidad cada mes por la hija que mi madre le había dicho que había abandonado a la familia. No se lo digas. Eso era lo que sus mensajes de texto siempre habían dicho. Lo había leído como ternura. Ahora entendía que era una estrategia. No lo había estado protegiendo de la preocupación. Se había estado protegiendo a sí misma del único testigo que podría haber preguntado a dónde fue el dinero. Llamé a la ayuda esa misma tarde bajo la honesta cubierta de una hija que se preocupa por el cuidado de su padre. Ella fue amable, un poco cansada, como se ponen las personas en ese trabajo. Le pregunté tan suavemente como pude sobre la nueva receta que mi madre había mencionado que necesitaba dinero extra el mes anterior. ¿Nueva receta?, dijo. No, cariño. Sus medicamentos no han cambiado desde el año pasado. La misma lista que le he estado dando todo el tiempo. Cada extra tenía un destino real. Simplemente no era papá. No lloré,
Quiero decirte que lo hice porque eso es lo humano. Pero no lo hice. Algo en mí se había quedado muy tranquilo y muy quieto, como sucede al lado de la cama cuando la lucha ha terminado y solo queda la verdad en la habitación. Yo era enfermera. Documenté. Guardé el total de esa carpeta, $19,200 distribuidos en 24 líneas limpias como una sola captura de pantalla durante aproximadamente una hora esa noche. Quería enviarlo. Quería dejarlo caer en el chat grupal donde mi madre había dejado caer la factura y dejar que 30 parientes vieran las 24 líneas y la vieran intentar explicarlas. Mi pulgar se cernió sobre él. Habría sido tan fácil y se habría sentido tan bien exactamente el tiempo que tarda un buen sentimiento en agriarse. Pero me obligué a sentarme con ello y pensé en lo que realmente sucedería en el chat. Ella controlaría el marco. Diría que estaba alterado o, fuera de contexto, cruel. Lloraría a los parientes sobre su hija desagradecida que usa una hoja de cálculo como arma. Los números en una pantalla son fáciles de discutir cuando eres un narrador experimentado. Y mi madre había estado practicando toda mi vida. La captura de pantalla no era nada. Pero no era lo que terminaría con esto. Lo que terminaría con esto no era un número en absoluto. Era una persona, la única persona en esa familia cuya palabra nadie podía manipular. El que había sido mantenido en la oscuridad a propósito. Así que dejé el teléfono. No iba a discutir en un chat grupal. Algunas cosas solo se dicen una vez en voz alta en una habitación donde las personas que necesitan escucharlas no pueden pasar de largo. La despedida de solteros se celebraría en menos de 2 semanas. Decidí que iría. La campaña de presión comenzó al día siguiente y fue una clase magistral en lo que mi familia hacía mejor. Mi madre se hizo pública. Publicó en su página, ya no en el chat grupal, sino para una audiencia más amplia, los amigos de la iglesia y los viejos vecinos y los parientes lejanos. Un mensaje de enfoque suave con un emoji de corazón roto al final. Algunas personas olvidan de dónde vienen. Te criamos mejor que esto. No me nombró. No tenía que hacerlo. Los comentarios se llenaron de simpatía por ella. Esta pobre madre cuya hija desagradecida estaba abandonando a la familia antes de una boda. Ella estaba escribiendo la historia antes de que yo llegara. Y por una vez, la dejé. Entendí, al ver esos comentarios, que cuanto más escribiera de esa historia en público, más duro caería cuando la verdad se levantara en una habitación llena de la gente que la leía. Tiffany me atacó desde un ángulo diferente. Donde mi madre amenazaba la imagen de la familia, mi hermana fue directamente a la garganta de la culpa. Si me amaras, me envió un mensaje de texto, no dejarías que mi boda se desmoronara por orgullo. Se supone que este es el día más feliz de mi vida, y lo estás arruinando. Espero que puedas vivir con eso. Si me amaras. Se lo dijo a la hermana a la que había dejado que le pasaran la factura. Se lo dijo sabiendo exactamente de dónde había venido el depósito, sabiendo exactamente de quién era el dinero que había reservado su día más feliz. Y ella buscó el amor como si fuera una palanca que podía tirar. Y luego, a la 1 de la mañana, un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Mark, el novio. No entiendo del todo lo que está pasando, escribió. Nadie me da una respuesta clara, pero he visto el presupuesto y algo en los números no cuadra. Solo quería que supieras que no soy parte de lo que sea esto. Incluso el novio podía sentir que las cuentas estaban mal. Leí su mensaje 3 veces. Me dijo algo importante. La historia que mi madre vendía solo se sostenía para las personas que no miraban de cerca. Mark había mirado de cerca, y los números la habían traicionado antes de que yo dijera una palabra. Hubo una llamada más antes de que reservara ese vuelo. Una tía abuela por parte de mi madre, una mujer que me había enviado exactamente una tarjeta de cumpleaños en la última década, llamó para decirme que mi padre se avergonzaría de mí. Esa fue la palabra que usó. Avergonzado. Si tu papi pudiera ver cómo estás tratando a esta familia, dijo, le rompería el corazón. La dejé terminar. Luego le di las gracias por llamar y colgué y me senté en la tranquilidad de mi cocina y casi me reí de la terrible simetría.
Estaban invocando a mi padre para avergonzarme, la única persona en esa familia que en realidad estaba pagando para mantenerlo cómodo, aquella cuyo dinero habían tomado de su cuidado y gastado en un granero. Si querían hablar de lo que le rompería el corazón a mi padre, yo tenía una respuesta de $19,200, pero no se lo dije a ella. Lo guardé. Lo guardaba todo para la única habitación que importaría. Reservé un vuelo a Columbus. No para la despedida, no por los $20,000. Lo reservé para el hombre que había estado disculpándose con una extraña durante 2 años por una carga que nunca se le permitió saber que ya estaba siendo llevada. No iba a casa a pelear. Iba a casa para estar en la habitación cuando la verdad finalmente saliera a la luz. Quiero hacer una pausa aquí porque si has llegado hasta aquí, ya sabes cómo se siente esto en tu propio cuerpo. Si alguna vez fuiste el que fue llamado egoísta solo por decir no a tu propia familia, el desagradecido, el difícil, el que olvidó de dónde venía, en el momento en que dejaste una carga que nunca fue tuya. Me gustaría saber de ti. Cuéntamelo en los comentarios antes de que escuches lo que pasó en esa despedida. No estás tan solo como te hicieron sentir. La casa de mi tía Susan estaba al final de un callejón sin salida y toda la calle estaba llena de coches cuando llegó mi coche de alquiler. Me senté afuera un minuto, con el motor encendido, viendo los globos pastel flotar contra la ventana principal. Una despedida de parejas, hombres y mujeres. La familia de Mark mezclada con la nuestra. Un fotógrafo, una mesa plegable llena de regalos envueltos. 40, tal vez 50 personas. 6 semanas antes de la boda. Exactamente el tipo de tarde que mi familia amaba. Toda calidez en la superficie y una corriente subterránea. Quité mi credencial de hospital del espejo retrovisor donde la había colgado y la guardé en mi bolso. No sé del todo por qué. Tal vez quería un pedazo de mi vida real en la habitación conmigo. Luego subí por el camino de entrada y entré. La conversación no se detuvo cuando entré por la puerta, pero bajó el tono como lo hace una habitación cuando entra algo inesperado. Las cabezas se giraron. Mi tía Susan cruzó la habitación rápidamente, con una sonrisa de anfitriona fija sobre algo más tenso. No pensamos que vendrías, dijo. Lo sé, dije. Vine por una razón, y él estaba sentado en la esquina. Mi padre, Robert, estaba en una silla de ruedas cerca de la ventana, con una manta sobre las rodillas, la ayuda de pie a unos metros de distancia. Alguien le había peinado y le había puesto una buena camisa. Y entendí inmediatamente por qué estaba allí. No por su propio bien, sino para las fotografías. Toda la familia junta, un gran retrato feliz para publicar después. Crucé la habitación y me agaché a su lado, y sus ojos me encontraron como lo habían hecho en el hospital, y su mano buena se levantó de la manta. Su habla había regresado en pedazos durante 2 años, vacilante y con esfuerzo, y movía la boca para decir las palabras. Tú, dijo, viniste de lejos. Él sabía, en algún lugar debajo de todo lo que el derrame le había quitado. Sabía que yo había venido de lejos. Sabía que había una distancia entre nosotros que la familia fingía que no existía. Mi madre, Carol, al otro lado de la habitación, todavía creía que yo vivía aquí mismo. Mi padre sabía mejor. Siempre lo había sabido. Sí, papá, dije. Vine de lejos. Mi madre, Carol, me vio entonces, y se acercó con una copa de vino blanco en la mano y una actuación ya preparada. No bajó la voz. Esa fue la señal. Quería una audiencia. Así que decidiste mostrar tu cara, dijo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todo lo que esta familia te ha dado, ¿te quedarías aquí y dejarías que la boda de tu hermana se desmorone por despecho? La habitación se quedó en silencio de esa manera específica. La gente fingía no escuchar mientras no escuchaba nada más. Tiffany se acercó. Mark, un paso detrás de ella, con la cara ilegible. Jessica me miró desde el otro lado de la habitación y me hizo un pequeño asentimiento. Mi madre quería una escena. Había elegido una lista de testigos equivocada. No levanté la voz. He aprendido que cuanto más tranquila te quedas, más tiene que escalar la otra persona para llenar el silencio. Y cuanto más escalan, más muestran.
Así que me quedé callada y no respondí a mi madre en absoluto. En cambio, me volví hacia mi padre. Papá, dije suavemente, lo suficientemente alto como para que la gente más cercana lo oyera. Quiero preguntarte algo. ¿Sabías que he estado enviando $800 al mes para tu cuidado? Cada mes durante 2 años. La habitación se volvió hacia mi padre. Y también, medio segundo demasiado tarde, mi madre. Su rostro cambió lentamente, como lo hacen las cosas desde el derrame, la comprensión llegando por etapas. Me miró. Miró a mi madre. Volvió a mirarme y sus ojos se llenaron. Y cuando habló, el esfuerzo hizo que toda la habitación se inclinara. No, dijo. Nadie me lo dijo. Pensé que era una carga. Pensé que era una carga. Se oyó. El vaso de alguien tocó una mesa con demasiada fuerza. El fotógrafo bajó su cámara. La mano de mi tía Susan se llevó a la boca. Y mi madre se quedó allí con su vino y su frase a medio construir y descubrió que no le quedaba nada que decir porque la única historia que siempre había necesitado era la de que yo los había abandonado. Y su propio marido acababa de desmantelarla delante de 50 personas. Y aquí está la parte de la que quiero ser honesta porque es la parte que las fantasías de venganza siempre se equivocan. La habitación no se volvió contra mi madre de repente. Nadie se puso de pie y señaló. No hubo un coro de jadeos, ningún pariente que cruzara el suelo para abrazarme. Lo que sucedió fue más silencioso y más real que eso. La habitación simplemente comenzó, persona por persona, a hacer cálculos. Lo vi suceder en sus rostros. Una vieja amiga de la familia de la iglesia de mi madre, una mujer llamada Ellen, que nos conocía desde hacía 20 años, miró a mi padre y luego a mi madre y luego miró lentamente la mesa de regalos como si no pudiera encontrarse con los ojos de nadie. Una de las tías de Mark se inclinó y le murmuró una pregunta a la mujer que estaba a su lado. Y vi a la mujer negar con la cabeza ligeramente, no en negación, sino de la manera en que la gente lo hace cuando acaba de entender algo que preferiría no haber entendido. Un tío abuelo se aclaró la garganta y preguntó a nadie en particular, espera, entonces ¿de quién era el dinero que pagaba la ayuda? Y nadie le respondió, lo cual fue su propia especie de respuesta. Tiffany se había puesto pálida. Mark se había alejado de ella solo medio paso. Pero en una habitación tan tranquila, medio paso es un cañón. No me miraba a mí y no miraba a mi madre. Miraba a mi hermana y su rostro era el de un hombre que recalculaba la mujer con la que estaba a punto de casarse. Susan encontró su voz primero y le salió agrietada. Carol, dijo. Solo el nombre de mi madre. Pero lo dijo como una pregunta cuya respuesta ya conocía. Y lo dijo delante de todos y mi madre se encogió ante el sonido más de lo que lo había hecho ante cualquier cosa que mi padre o yo hubiéramos dicho. No mostré la captura de pantalla. La tenía. $19,200 en 24 líneas limpias, y había estado lista para ponerla sobre la mesa, pero no la necesité. Las 4 palabras de mi padre habían hecho lo que ningún recibo podía, y la habitación estaba terminando la aritmética por su cuenta. Volví a guardar mi teléfono en mi bolso. Me puse de pie. Le puse la mano en el hombro y me incliné y le besé la parte superior de la cabeza, como él solía besar la mía cuando yo era pequeña y la noche parecía demasiado grande. Seguiré cuidándote, papá, dije en voz baja. Solo para él. Directamente, de ahora en adelante. Luego me enderecé y dejé mi vaso de agua intacto sobre la mesa más cercana y miré a mi madre por última vez. Ella ya se estaba recomponiendo, ya buscando la siguiente versión de la historia. Y entendí que siempre habría una siguiente versión, y que yo ya no tenía que estar en la habitación para ninguna de ellas. No voy a discutir contigo, dije. Solo quería que él escuchara la verdad de mí. No cerré la puerta de golpe al salir. No lo necesitaba. Detrás de mí, podía oír cómo empezaba. El sonido bajo y creciente de 50 personas que acababan de ver cómo el suelo se movía. Los susurros, las preguntas, la voz de mi tía Susan diciendo el nombre de mi madre como si fuera una pregunta. La historia ya se estaba desmoronando y no tenía que quedarme a verla caer para saber que lo haría. Regresé a mi hotel, y por primera vez en 2 semanas, dormí. Antes de hacerlo, llamé a Sharon.
No lo planeé. Simplemente me encontré marcando a la única persona cuya voz se sentía como tierra firme. Era tarde y ella descolgó al segundo timbrazo como siempre hace, imperturbable, despierta, como si me hubiera estado esperando. Le conté lo que había sucedido, todo, con la voz plana que usas cuando algo es todavía demasiado grande para sentirlo. Ella no me dijo que había sido valiente. No me dijo que había ganado. Simplemente escuchó. Y cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Y luego dijo, ¿cómo está tu padre? No, ¿cómo te sientes con respecto a tu madre? No, no estás orgullosa de ti misma. ¿Cómo está tu padre? Ella fue directamente a la persona que importaba, y la quise por eso. Y le dije la verdad, que por primera vez en 2 años, mi padre sabía que no era una carga, y que, costara lo que costara, eso valió la pena. Entonces hiciste lo correcto, dijo. Duerme un poco. Y lo hice. Las consecuencias no esperaron a que llegara a casa. Cuando mi vuelo aterrizó en Nashville la noche siguiente, la cuidadosa aritmética de la familia se estaba desmoronando en todos los frentes a la vez, y ya no necesitaba mi ayuda. El lugar fue lo primero. Maple Hollow, resultó, no se preocupaba por las historias familiares. Se preocupaban por su saldo. Se envió un correo electrónico a la pareja. Pago final de $20,000 adeudado dentro de 14 días para reservar la fecha. Mi madre había contado con ese dinero como había contado con él toda mi vida, como algo que simplemente aparecería cuando ella dijera las palabras. Pero las palabras ya no funcionaban. Sin mí, el número era solo un número, y nadie en esa familia podía pagarlo. Los parientes se volvieron después. Esta fue la parte que mi madre nunca vio venir porque había pasado tanto tiempo controlando la historia que había olvidado que las historias pueden cambiar. Las mismas tías y primos que me habían llamado a medianoche para defenderla ahora hacían una pregunta muy diferente y la hacían en el chat grupal donde ella no podía borrarla. Carol, escribió mi tía Susan en un mensaje que luego vi yo misma. ¿A dónde fue el dinero del cuidado? No había una buena respuesta a esa pregunta. Solo hubo silencio y luego evasivas y luego más silencio. El teléfono que no dejaba de sonar para mí 2 semanas antes ahora no dejaba de sonar para ella. Y las llamadas ya no eran de simpatía. Eran las llamadas de personas que recalculaban lo que les habían dicho. La publicación pública también se volvió en su contra. El mensaje de enfoque suave con el emoji de corazón roto, el de las personas que olvidan de dónde vienen, seguía allí. Y ahora los comentarios debajo se leían de manera diferente para todos los que habían visto la despedida o habían oído hablar de ella. Ellen de la iglesia dejó de comentar en silencio. Algunos parientes se desmarcaron. Mi madre había construido su posición en esa comunidad sobre ser la buena madre con la hija difícil, y la base de esa historia acababa de ser arrancada frente a las mismas personas a las que estaba destinada a impresionar. Nadie la expulsó de nada. Fue más sutil y duradero que eso. Simplemente se convirtió en una mujer cuya palabra la gente ahora sopesaba antes de confiar en ella. Mark se enfrentó a Tiffany. Lo sé porque Jessica estuvo allí durante parte de la conversación y porque el propio Mark me envió un mensaje de texto después. Un mensaje corto y duro. ¿Sabías de dónde venía el dinero?, le había dicho él, sentado en su coche en la entrada de los padres de ella con el motor apagado. ¿Sabías que era el dinero de tu hermana para tu padre y aún así dejaste que le pasaran esa factura? Por primera vez en su vida, Jessica me dijo que Tiffany no tuvo una respuesta. Se sentó allí y lloró y no pudo encontrar la frase que hiciera que no fuera verdad porque no había ninguna. La boda no se desmoronó en una sola noche dramática. La vida real no funciona así, y no querría que pensaras que sí. Lo que sucedió fue más tranquilo y, a su manera, peor para ellos. La fecha en Maple Hollow caducó porque el saldo quedó impago. La cena plateada para 140 se convirtió en una incógnita. Las invitaciones que ya habían sido enviadas se convirtieron en una fuente de temor en lugar de emoción. El día único en la vida de mi hermana se retrasó y finalmente se pospuso para algún día que nadie quería nombrar. La boda ya no era la emergencia. La mentira sí lo era, y nadie en esa familia preguntaba qué hacen las buenas hijas.
En las semanas que siguieron, las consecuencias se asentaron sobre cada uno de ellos, y se asentaron con la verdad. Mi padre me llamó, no a través de mi madre, no en su teléfono, no me pasó la llamada como una ocurrencia tardía. Su propia llamada desde su propia línea. Mi nombre en mi pantalla donde durante 2 años solo había dicho mamá. Ella, dijo cuando respondí. Hubo una larga pausa, las palabras le costaban. Lo marqué yo mismo. Me tomó un tiempo. Me reí y se me quebró la voz. Lo hiciste genial, papá. No dijimos mucho. Él no puede. No fácilmente. Y no lo necesitamos. Pero fue la primera llamada telefónica en años que no quería nada de mí excepto el sonido de mi voz. Pensé en el billete de $20 doblado que me había metido en el bolsillo de mi abrigo hace una década. No le digas a tu madre. Él me había estado diciendo la verdad sobre quién me veía incluso entonces. Simplemente había olvidado cómo oírlo. Después de eso, organicé su cuidado directamente. Una agencia de ayuda privada pagada directamente de mi cuenta a la suya. Un gestor de cuidados. Una enfermera a la que podía llamar para supervisar sus medicamentos a 380 millas de distancia. De ahora en adelante, el dinero va donde yo digo que va, a él. No podía deshacer los 2 años en que el dinero había desaparecido, pero podía asegurarme de los próximos 2. Construí el nuevo arreglo de la manera en que construyo todo ahora, con cuidado y por escrito. La agencia envía una enfermera 3 mañanas a la semana y una ayuda los otros días. El gestor de cuidados me envía un resumen por correo electrónico todos los viernes. Y pedí una cosa más, algo que no era estrictamente médico. Le pedí a la ayuda de fin de semana que me enviara una foto de mi padre cada domingo solo para poder ver su rostro. La primera llegó una semana después. Mi padre en su buena silla junto a la ventana, una taza de café en su mano hábil, luciendo por primera vez en 2 años. Como un hombre que no se disculpaba por existir, la guardé en la misma carpeta que contenía las 24 transferencias. Parecía correcto mantenerlas juntas, el registro de lo que había enviado y la prueba de dónde finalmente fue. Tiffany llamó eventualmente, no para relanzar la boda, sino para disculparse, y para mi genuina sorpresa, lo hizo casi bien. Debería haber dicho algo, dijo. Sabía de dónde venía el depósito. Sabía que era el dinero de papá, tu dinero, y me dije a mí misma que no era mi problema porque quería la boda. Eso estuvo mal. Lo siento. No es el tipo de lo siento donde necesito que digas que está bien. Solo lo siento. No dijo si te sentiste herida. No culpó a nuestra madre. Aunque nuestra madre merecía mucha culpa. Nombró lo que realmente había hecho. Se había mantenido en silencio porque el silencio era cómodo. Y no me pidió que la hiciera sentir mejor al respecto. No la perdoné ese día. Quiero ser honesta al respecto porque la versión en la que lo hice sería un final más bonito y uno menor. 2 años de silencio no se disuelven en una buena disculpa. Pero tampoco cerré la puerta. Le dije que la había escuchado. Le dije que importaba que lo hubiera dicho. Y le dije que a dónde iríamos desde allí dependería de lo que hiciera después, no de lo que acababa de decir. Ella dijo que eso era justo. Para Tiffany, eso era nuevo. Mi madre nunca se disculpó. Quiero que sepas eso porque creo que ya lo esperabas y creo que la expectativa es su propio tipo de dolor. Ella recalculó en su lugar. Les dijo a cualquiera que aún la escuchara que todo había sido un malentendido, que ella había estado manejando finanzas complicadas, que yo la había humillado por una tecnicidad. Algunas personas le creyeron, menos que antes. Mantuvo la historia viva de la única manera que sabía, y lo pagó con la lenta y silenciosa moneda de una reputación que ya no se sostenía. Algunas personas no cambian. Lo más amable y verdadero que puedo decirte es que no puedes hacer que cambien y que tu paz no puede esperar su disculpa porque a veces nunca llega. Unas semanas después de la despedida, llegó un pequeño paquete de Jessica. Dentro había una tarjeta de cumpleaños desgastada por los bordes que mi padre me había enviado el año anterior a su derrame cerebral. La había dejado en una caja en la casa de mis padres cuando me mudé, y Jessica la había encontrado mientras ayudaba a ordenar las cosas de mi padre. Había olvidado que existía.
Dentro, con su cuidadosa letra de antes del derrame, había escrito una línea debajo del mensaje impreso. Siempre fuiste la que se presentó. Papá. Él lo había sabido todo el tiempo. Lo había sabido antes de que el derrame le quitara las palabras, antes del dinero, antes de todo. Simplemente no había tenido una forma de decirlo en voz alta hasta que una habitación llena de gente forzó la verdad a salir a la luz. Leí esa tarjeta de pie en mi cocina y ese fue el momento en que finalmente lloré, 2 semanas tarde por todo a la vez. Es primavera ahora y mi vida en Nashville es tranquila de una manera que solía pensar que nunca se me permitiría tener. Estoy de vuelta en mi piso del hospital, con la credencial alrededor de mi cuello, sentándome con la gente al final de sus vidas y haciendo el final más suave. Sharon me encontró en la estación de enfermeras la otra noche, me miró por encima de las gafas de lectura que nunca están en su cara, y dijo, pareces más ligera. Lo estoy. Presentarme solía costarme todo. Ahora es simplemente quien soy libremente para las personas que se lo han ganado. Los domingos, cocino la cena en mi pequeña cocina, y a veces Sharon viene. Y una vez Sarah Miller vino meses después de que su padre falleciera solo para sentarse a una mesa con alguien que lo recordaba. Mi mesa es pequeña, pero yo decido quién se sienta en ella ahora. Esa es toda la diferencia entre la vida que tengo y la vida que dejé. No el dinero, no la distancia, no las 380 millas. Solo eso. Yo decido quién se sienta en mi mesa ahora. Hay un asiento abierto en ella. Es para mi padre cuando esté listo. Cuando podamos gestionar el viaje en mis términos esta vez en lugar de los de mi madre. Una hija esta vez, no un fondo. Solía pensar que ser una buena hija significaba cargar con todo lo que me entregaban. Decir sí hasta que el sí se volviera invisible. Disolverme en una familia que solo me buscaba cuando había una factura. Ya no pienso eso. Una buena hija no es una hija útil. Es una a la que se le permite ser amada de vuelta. Así que, si todavía estás aquí, te dejo con la misma pregunta que finalmente tuve que hacerme. Si tu familia solo te llama cuando necesita algo, si la palabra para ti en esa casa es fondo y no hija, ¿quieren una hija o quieren un recurso? Ayúdame o lo siento. Dime abajo en una palabra. Leo cada una. Y a la persona que escucha esta noche que ha sido la fuerte durante tanto tiempo como puede recordar, se le permite dejarlo.